La dejaron sola en una estación, con un vestido de novia en la maleta y una promesa rota. Detrás de todo, una empresa que convirtió el amor en negocio y las ilusiones en contratos. Pero una niña con voz firme y una verdad desarmante cambió el rumbo de todo. Y escuchen bien cómo esta historia, nacida del abandono, terminó siendo una lección de justicia con final inolvidable. La lluvia golpeaba el techo de la estación de autobuses de Riverton con la insistencia de quien no tiene a dónde ir. Era un sonido constante, metálico, casi burlón. Natalie Carter, de pie junto a una columna oxidada, sostenía su teléfono con manos entumecidas por el frío. La pantalla parpadeaba con una nueva notificación. Asunto: no puedo hacerlo. Lo abrió. 3 líneas. 3 malditas líneas. Perdón, no estoy listo. Mi familia dice que es una locura. Te deseo lo mejor. Firmado, Ethan. Eso era todo. Ni una llamada, ni un te lo explico mejor. Solo un mensaje plano, cobarde y aséptico, como si cancelara una reserva de hotel y no un compromiso de vida. Un silencio cruel disfrazado de cortesía. El corazón de Natalie no se rompió de golpe, se fue resquebrajando en trozos pequeños, uno por uno, mientras leía esas palabras y las entendía. Lo había dejado todo. Había vendido su coche, su sofá heredado, los libros que más amaba. Había dejado su trabajo estable como contable en Dallas, empacado su vestido blanco, ese que compró con ilusión y rebaja, y había cruzado medio país para empezar una nueva vida en Riverton. Una ciudad que ahora, bajo esa lluvia gris e indiferente, no le ofrecía más que un banco de plástico mojado y un techo que vibraba con cada gota. Se sentó lentamente, sin dignidad ni decisión, simplemente dejándose caer, como si el cuerpo ya no supiera sostenerse por sí mismo. El vestido de novia, cuidadosamente doblado en la maleta negra con ruedas, asomaba un poco por la cremallera entreabierta. Blanco, limpio, absurdo. No lloró, aún no. La rabia era demasiado fuerte, quemándole la garganta y los ojos. Se sintió tonta, usada, estafada por las ilusiones que Ethan le había vendido con palabras bonitas, videollamadas nocturnas y promesas repetidas. Y lo peor era que nadie la obligó, lo eligió creer, eligió amar sin garantía. Y eso, ahora, parecía una humillación pública. La gente pasaba a su alrededor sin prestarle atención. Una madre con 2 niños que discutían por una soda. Un señor con una bolsa de supermercado que chorreaba leche. Un joven hablando por altavoz con una voz que reía demasiado fuerte. Nadie se detenía. Nadie la veía. Excepto ella. Una niña, no tendría más de 8 o 9 años, apareció de repente frente a Natalie. Tenía el rostro delgado, ojeras bajo los ojos grandes y serios y una chaqueta de adulto que le colgaba hasta las rodillas. Sostenía un paraguas roto como si fuera una espada vencida por el viento. La miró, sin miedo. «Estás perdida», dijo con una voz firme, sin rastro de burla ni pena. Natalie la miró, desconcertada. Abrió la boca, pero lo único que salió fue una risa entrecortada. No tenía fuerza para sentirse sorprendida ni molesta. «Parece que sí», admitió, encogiéndose de hombros. La niña no se movió. Observó el equipaje, reparó en el borde blanco del vestido que asomaba por la maleta. Frunció el ceño. «Tú necesitas un hogar», declaró entonces, como si estuviera dictando una verdad médica. «Y yo necesito una mamá». No lo dijo con ternura, ni siquiera con esperanza. Lo dijo como quien hace un trato justo, con voz serena, lógica, madura, como si la vida ya le hubiera enseñado que no hay tiempo para rodeos. Natalie parpadeó. «¿Cómo te llamas?» «Lily James», respondió con la rapidez de quien ha tenido que repetirlo demasiadas veces en demasiadas oficinas. «¿Dónde están tus padres?» Lily encogió los hombros. «No lo sé. Me devuelven. Siempre me devuelven». Sus palabras, lanzadas con la misma naturalidad con la que otros niños piden un helado, golpearon a Natalie más fuerte que cualquier correo. «Me devuelven».
como si fuera un paquete que no cumplió las expectativas. En otro momento, quizás, Natalie habría sentido pena, habría preguntado más, habría dudado, pero no en ese instante, porque algo dentro de ella, quizás la parte que Ethan rompió, entendió que Lily no era una casualidad, que esa niña, con su paraguas torcido y sus verdades lapidarias, aparecía justo cuando el mundo se desmoronaba, no para darle consuelo, sino para señalarle que el suelo seguía ahí, que aún se podía caminar. ¿Dónde vives?, preguntó Natalie, con la voz aún temblorosa. Con una señora que se llama Betty, pero dice que solo hasta el viernes, dice que ya tiene demasiados gatos. Natalie asintió, sin saber bien por qué. ¿Y tú crees que yo? Creo que estás sola, y que yo también, y eso se arregla más fácil si estamos juntas. Era ridículo, absolutamente ridículo, y sin embargo, por primera vez desde que leyó aquel mensaje, sintió que respiraba, solo un poco, lo suficiente como para no hundirse. Lily no tenía la solución, pero tenía una frase que de algún modo le devolvía una forma de propósito. «Vamos adentro», dijo Natalie, poniéndose de pie, «vas a mojarte». La niña no preguntó a dónde, solo la siguió, como si ya supiera que ir con ella era mejor que quedarse. Se alejaron de la lluvia, dejando atrás el banco mojado y la maleta con un vestido que aún no sabía si volvería a usar. Pero sí sabía esto: no estaba sola. Y eso, aunque fuera un comienzo minúsculo, ya no era nada pequeño. Riverton no era un lugar hostil, tampoco acogedor. Era simplemente silencioso, como si sus calles supieran guardar secretos de quienes llegaban rotos. Los edificios de ladrillo rojo parecían repetirse como una misma oración, una y otra vez. Los letreros de se alquila colgaban torcidos en las ventanas polvorientas, y el cielo parecía suspendido en un gris que no terminaba de llover ni de aclararse. Para Natalie Carter, Riverton fue como un espejo sin reflejo, una ciudad sin respuestas. Después de lo ocurrido en la estación, Ethan desapareció por completo. Ya no contestaba llamadas, no devolvía mensajes, no daba señales de vida. Era como si nunca hubiera existido, como si ese futuro de dos, con casa blanca, perro grande y desayunos con panqueques, hubiera sido un decorado de cartón. Con los pocos ahorros que le quedaban, Natalie encontró una habitación en un motel de carretera, de esos que ofrecen tarifas semanales para gente de paso. Las sábanas tenían olor a humedad y los enchufes chispeaban si se conectaban dos cosas a la vez. Cada noche extendía los billetes sobre la cama, como si contar una y otra vez pudiera convencerla de que duraría un poco más. A veces lo hacía por necesidad, a veces por vergüenza, como si el simple acto de gastar fuera un pecado que debía justificarse en voz baja. No tenía trabajo, no conocía a nadie, y lo único que conservaba de su antigua vida era el vestido de novia doblado al fondo del armario, envuelto en una bolsa de limpieza en seco. No podía tirarlo, tampoco mirarlo. Y entonces, 2 días después, apareció ella, la misma niña de la estación, con la chaqueta enorme y la mirada directa. Pero esta vez no vino sola. La acompañaba una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño práctico y una carpeta azul bajo el brazo. «Hola», dijo con voz amable, «soy Paula Gray, trabajadora social del condado. Me dijeron que ustedes se encontraron en la estación». Natalie asintió, confundida, con los hombros en tensión. Lily, en cambio, entró al cuarto como si ya conociera el lugar. Se sentó al borde de la cama sin pedir permiso y comenzó a quitarse la mochila. Lily, en cambio, está en un hogar temporal ahora, mientras se revisa su situación, explicó Paula, con un tono tranquilo, casi maternal. Ha habido varios cambios en poco tiempo. Lily cruzó los brazos con una expresión desafiante. «No me vuelven a cambiar», declaró, mirándolas a ambas. «No si encuentro a alguien antes». «No funciona así», intervino Paula, con paciencia. «Hay normas, procesos». «Pero debería», respondió Lily, sin bajar la voz. La fuerza en su voz no era rabia, era experiencia. Demasiada experiencia para su edad.
Paula y Natalie hablaron durante casi una hora, sobre el sistema de acogida, sobre los requisitos, sobre la posibilidad lejana pero no imposible de que Natalie iniciara el proceso de ser cuidadora temporal. Lily escuchaba desde el suelo, dibujando círculos sobre el polvo con la punta de su zapato. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía en silencio, Natalie no pudo evitar recordar cómo empezó todo con Ethan. Había conocido a Ethan Reeves a través de Hardline Connections, una agencia en línea que prometía conexiones reales y acompañamiento emocional hacia el altar. Un concepto nuevo, pero que a Natalie, que venía de perder a su abuela y vivía en una rutina sin raíces, le pareció casi esperanzador. Las cartas de Ethan eran dulces, largas, llenas de detalles. Le enviaba listas de canciones para los días nublados, recetas familiares y hasta le había dibujado el plano de la casa donde se imaginaba criando hijos. Tenía buen humor, un lenguaje cálido y esa forma de escribir que hacía sentir que el futuro estaba a un clic de distancia. Y Natalie creyó, no por ingenuidad, sino por hambre. Hambre de pertenecer, de tener un lugar al cual llegar, de ser el centro del nosotros de alguien. Por eso cuando lo perdió, no fue solo la boda lo que se desmoronó, fue toda la narrativa, el plan, el mapa. Con el tiempo, Paula empezó a visitar más seguido, no porque el sistema lo exigiera, sino porque algo en Natalie la convencía. Su forma de hablar con Lily no era de madre salvadora ni de extraña condescendiente. Natalie preguntaba por sus tareas, por sus comidas favoritas, por lo que soñaba. A veces solo le escuchaba en silencio, mientras la niña hablaba de los lugares donde había vivido antes, sin emoción ni apego, como si estuviera contando direcciones borradas. Pero Paula era clara. Para acoger a una menor necesitas un alquiler estable, una inspección del hogar, antecedentes, formación. Natalie bajó la vista, sabiendo que eso aún le quedaba lejos. «Puedes empezar el proceso», añadió Paula con suavidad. «No es rápido, pero no está sola». Lily, que no había dicho nada en los últimos minutos, levantó la mirada. «No tardes», dijo con voz baja. «Cumplo 9 en otoño». Hizo una pausa. «No quiero apagar las velas en otra casa de extraños. Otra vez no». Y ahí fue cuando el dolor de Natalie se desbordó. No en lágrimas, en silencio. Esa misma noche, por fin, llegó una respuesta. Pero no era de Ethan. Era de Sabrina Cole, directora ejecutiva de Hardline Connections. El correo estaba redactado con un lenguaje pulido, casi clínico. Agradecía la retroalimentación, lamentaba que la experiencia no fuera satisfactoria y recordaba que las tasas administrativas son no reembolsables. Las decisiones de los clientes son personales y ajenas a la responsabilidad de la empresa. Nada más. Ninguna disculpa, ningún intento de comprender el daño, ningún reconocimiento del vacío dejado. Solo lenguaje legal. Palabras como escudos, frases como puertas cerradas. Y así la injusticia adquirió un rostro. No era Ethan, perdido en su silencio. Era Sabrina, que había construido una agencia con promesas vacías envueltas en buenas intenciones y condiciones que solo protegían a un lado. Una mujer que nunca tuvo que ver los rostros de quienes lo perdían todo. Natalie cerró el correo sintiendo que algo dentro de ella ya no quería seguir callando. Dolía, todo dolía, pero al menos ahora sabía de dónde venía el golpe. Y ese es el primer paso para saber hacia dónde mirar. La esperanza no siempre llega como un gran giro. A veces se presenta en algo tan sencillo como una nota escrita a mano junto a una cafetera vieja. Natalie encontró ambas cosas en el mostrador del Sunrise Diner, un local pequeño en la esquina de la calle principal con persianas torcidas y olor a grasa dulce. No recordaba haber dejado su papel en el tablón de anuncios con demasiadas expectativas. Solo escribió: «Busco trabajo, sé escuchar, sé contar, NC». Días después encontró la nota: «Comienza mañana, propinas decentes, June». Y junto a la nota, una cafetera que alguien había dejado con un cartel que decía: «Funciona, pero hay que golpearla una vez». Fue lo más parecido a un gesto de bienvenida que había recibido en semanas.
June Miller era una mujer de voz grave, sonrisa cansada y manos veloces. Regenteaba el diner como quien cuida una nave antigua, no con cariño romántico, sino con respeto por su capacidad de seguir funcionando. Le enseñó a Natalie a rellenar tazas antes de que se vaciaran del todo, a detectar clientes que pedían atención disfrazada de quejas y a calentar las tartas el tiempo justo para que el primer bocado se sintiera como un abrazo. Para Natalie, el Sunrise se convirtió en algo más que trabajo. Fue un punto de anclaje, un lugar con rutinas, sonidos familiares y, lo más importante, rostros que no esperaban nada de ella más allá de una sonrisa y un café caliente. Lily empezó a aparecer después del colegio, primero solo para saludar, después para quedarse a dibujar en servilletas mientras Natalie trabajaba. Dibujaba casas con chimeneas, soles enormes y mesas con 2 platos. ¿Por qué siempre dibujas lo mismo?, le preguntó Natalie una tarde. Porque así no se me olvida cómo se ve, respondió Lily. A veces Paula Gray pasaba también, no en calidad de inspectora, sino como alguien que quería asegurarse de que ambas, niña y mujer, seguían creyendo que había una opción. Les traía folletos sobre el proceso de acogida, les hablaba con calma de los plazos y cada tanto dejaba alguna historia de otras familias que lo lograron. June, por su parte, siempre tenía una barra de pan de plátano envuelta en papel aluminio. Para casa, decía, no se come en el trabajo, sabe distinto. Pero la calma fue breve. Una tarde, Natalie recibió un correo electrónico con el logotipo impecable de Hardline Connections, el remitente, Sabrina Cole. El mensaje estaba redactado con frialdad jurídica. Nos hemos enterado de que ha compartido información sensible sobre nuestra empresa y nuestros servicios. Cualquier difusión que implique difamación podrá ser perseguida por vía legal. Natalie sintió que el estómago se le encogía. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Una forma de recordarle que no solo le habían quitado algo importante, sino que además esperaban que se callara. Apagó la pantalla y cerró los ojos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si nadie le creía? ¿Y si hablar solo traía más problemas? Pero entonces pensó en Lily, en sus casas dibujadas, en todas las mujeres que quizás habían llegado a estaciones parecidas con vestidos escondidos en maletas, sintiéndose culpables por haber creído en alguien. ¿Cuántas más se quedarían solas si nadie hablaba? Aquella noche, en la mesa del motel, Natalie volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, ordenar. Abrió su computadora y una hoja de cálculo en blanco. Empezó a llenar columnas. Fechas de pagos, mensajes recibidos, promesas escritas, capturas de pantalla, cláusulas del contrato. Después entró en foros, grupos de mujeres, algunos con nombres neutrales como Stories Untold, otros con títulos más directos como Second Chances. Empezó a buscar palabras clave, copió fragmentos de su historia y los pegó como búsqueda. Y entonces aparecieron ellas. Amy Brooks, Ohio. Jenna Hall, Kansas. Mismo patrón, diferentes hombres, mismo correo de ruptura, mismo final. Y en todos los casos, la firma de Sabrina Cole. Una videollamada las unió por primera vez. Las 3 mujeres se miraron por la pantalla como si fueran sobrevivientes del mismo incendio, con diferentes quemaduras. Amy hablaba pausado, como si cada palabra la midiera. Jenna tenía rabia aún viva en la voz. Natalie escuchaba, asentía y tomaba notas. «Si no nos quieren escuchar, haremos que nos escuchen», dijo Jenna. «¿Cómo?», preguntó Jenna. Fue entonces cuando Lily, sentada al lado de Natalie, levantó la vista de su taza de chocolate caliente. Tenía los labios manchados y las manos llenas de migas. «Digan la verdad como si fuera mía», dijo. «Ella necesita una casa, y yo necesito una mamá. Eso lo entienden todos». La frase cayó como una piedra en el centro de la conversación. El post nació esa misma noche. Título: «Necesitas un hogar, y yo una mamá. Lo que me pasó cuando pagué por una promesa». Narraron sus historias con fechas, correos, contratos, sin exagerar, sin acusar, sin pruebas, solo mostrar la verdad, sin adornos. Lo firmaron con sus nombres reales. June revisó la ortografía. Paula les pidió precisión. Lily les ofreció el título.
Lo publicaron un viernes a medianoche, sin saber si alguien lo leería, sin saber qué vendría después. El sábado por la mañana, cuando Natalie llegó al diner, un hombre con abrigo largo y gafas empañadas la esperaba en la barra. Tenía una grabadora en la mano y un vaso de café que aún humeaba. ¿Eres Natalie Carter?, preguntó. Soy Marcus Hill, periodista del periódico local. Leí el artículo anoche. Necesito hablar contigo, con todas ustedes. Natalie no supo qué responder, solo asintió. Marcus no buscaba drama, buscaba hechos. Le pidió ver los recibos, leyó cada correo, anotó nombres y fechas. Habló con Amy y con Jenna por teléfono. Intentó contactar a Sabrina Cole, quien respondió con un documento escueto. Negamos rotundamente las alegaciones. Nuestros clientes conocen los términos. Pero Marcus no escribió un artículo de opinión. Escribió un rompecabezas. Unió piezas, patrones repetidos, políticas opacas, cartas con frases idénticas. Mostró, sin adornos, lo que tandas habían vivido. No acusó, pero dejó claro que había algo muy mal detrás de lo romántico. Y eso fue suficiente. Riverton despertó con su artículo. Gente que jamás había oído hablar de Natalie ahora pasaba por el diner y dejaba galletas, tarjetas, palabras cortas como «Vi tu historia. Gracias por contarlo. Mi hermana pasó algo parecido». Y Natalie, por primera vez, no bajó la cabeza. Porque la esperanza no era un final feliz envuelto en moño. Era esto, una historia dicha en voz alta, una niña que no dejaba de dibujar hogares, un grupo de mujeres que se negaron a quedarse calladas y una ciudad que poco a poco empezaba a escuchar. Cuando las llamadas comenzaron a llegar, no eran solo de periodistas ni de curiosos. Eran personas, vecinos, gente que había leído la historia y se negó a que quedara como una anécdota más de Internet. El teléfono del Sunrise Diner no paraba de sonar, y Natalie, al principio, respondía con cautela. Pero luego, algo cambió. Una maestra jubilada de la escuela local se ofreció para darle clases de refuerzo a Lily, por si quiere mejorar lectura o solo tener a alguien que la escuche leer en voz alta. Un carpintero llamado Joel tocó a la puerta del motel donde vivían Natalie y Lily. Llevaba una cinta métrica colgando del cuello y una libreta arrugada. ¿Es aquí donde viven?, preguntó. Natalie asintió. Bueno, si necesitan un hogar, dijo con una sonrisa tímida, que no se les cuele el frío por las ventanas. Esa misma semana, June Miller, la dueña del diner, la misma que había sido jefa, mentora y, sin decirlo, casi familia, le ofreció a Natalie el apartamento sobre el local. No es muy grande, pero tiene ventanas que no chillan con el viento y una cocina que calienta bien. Si me ayudas con horas extras y me soportas los domingos sin clientes, es tuyo. Natalie sonrió. Eso espero. La cafetera también es tu responsabilidad ahora. Sin embargo, no todo fue celebración. Sabrina Cole no tardó en contraatacar. Presentó una demanda por difamación en el juzgado del condado. El documento era grueso, lleno de lenguaje técnico, y la intención estaba clara: silenciar con intimidación. Parecía una mano de hierro. Una maniobra para asustar, para decir, calla, o te costará más caro todavía. Pero algo que Sabrina no esperaba sucedió. Un hombre rompió el silencio. Su nombre era Tom Weaver, contable de Heartline Connections. Había trabajado allí durante 5 años. No era activista, ni periodista, ni parte de las víctimas. Solo era alguien que había visto demasiado y ya no podía dormir tranquilo. Tom llegó a la oficina de Marcus Hill, el periodista que había escrito el artículo, con un sobre manila en las manos y los ojos llenos de culpa. He guardado copias de las cartas. Todas, dijo. Son casi idénticas. Incluso el formato, los párrafos. Yo las imprimía. A veces solo cambiaban el nombre. Marcus lo miró sin interrumpir. Tom respiró hondo. No puedo seguir viendo esto. No fue un accidente, no fueron casos aislados, fue un método, una fórmula diseñada para evitar devoluciones, culpar a la víctima y proteger la empresa. Con ese sobre comenzó algo nuevo. La fiscal adjunta del Estado, Alicia Barnes, revisó el material con su equipo legal. En cuestión de semanas abrió una investigación formal por fraude al consumidor y prácticas comerciales engañosas.
No se trataba solo de sentimientos rotos, se trataba de contratos, de dinero, de manipulación emocional institucionalizada. Heartline Connections cerró de forma preventiva mientras se iniciaba el proceso. Sabrina, en sus primeras declaraciones públicas, mantuvo la postura que ya era habitual. Nadie puede garantizar el amor, lo que vendemos son oportunidades. Pero la letra pequeña, ese bosque de cláusulas protectoras escritas para evitar cualquier reembolso o queja, se volvió contra ella, porque un contrato puede proteger, sí, pero también puede condenar, cuando está construido con cinismo. Y entonces, como si el eco de su historia no hubiera terminado de resonar, Ethan llamó. La pantalla del teléfono mostraba un número que Natalie no reconocía. Dudó en contestar, pero lo hizo, y al otro lado, una voz que conocía demasiado bien dijo en voz baja. Yo me asusté. Hubo un silencio. Luego, mi madre dijo que era una locura, perdí el trabajo, me sentía atrapado, no supe cómo decirlo. Natalie cerró los ojos, no por dolor, sino por claridad. Ya no era la misma mujer que había llegado a esa ciudad con un vestido doblado y el corazón en la mano. «No me debes una boda», respondió con voz firme. «Me debías la verdad, a mí y a todas las que vinieron después». Él guardó silencio. Y en ese silencio, Natalie entendió que ya no importaba. Ethan no era el gran villano, solo era un hombre pequeño empujado por el miedo. Y ella ya no pertenecía a esa historia. Días después, en la audiencia preliminar por la demanda de Sabrina, el juez Collins, con su corbata de rayas y expresión de lectura rigurosa, escuchó a ambas partes. La defensa de Heartline pidió que el artículo de Marcus fuera considerado opinión subjetiva no probada y solicitó el caso se desestimara por falta de fundamento legal. Pero algo en el tono del juez cambió cuando leyó las cartas, todas tan parecidas, tan calculadas. Cuando Tom testificó, cuando Paula explicó el impacto emocional en mujeres que cruzaban estados por una promesa vacía, cuando se vio la cronología de hechos, el tono formal de la sala se tornó humano. «Estos hechos merecen luz completa», declaró Collins, «y la empresa no puede esconderse detrás de sus propias sombras». Mientras tanto, el proceso de Natalie como madre de acogida avanzaba con fuerza inesperada. El apartamento sobre el diner había pasado la inspección, los documentos estaban en regla y, lo más importante, la comunidad estaba con ella. Vecinos, clientes, conocidos que apenas la trataban, acudieron con cartas, palabras y galletas caseras como testimonio. La vi cuidar a esa niña como si ya fuera suya. Si alguien merece formar una familia, es ella. Ya son familia, solo falta que lo firmen. En el pasillo del tribunal de familia, Natalie y Lily esperaban con las manos entrelazadas. Lily la miró con los ojos grandes, pero esta vez sin miedo, solo con calma. «¿Y si dicen que no?», preguntó. «Buscamos otra puerta», susurró Natalie. Lily sonrió. «¿Y si dicen que sí, hacemos una fiesta con pan de plátano?» Dijeron que sí. El juez Collins, el mismo que había leído las cartas, que había escuchado los testimonios, que había sentido el peso de la verdad dicha con dignidad, revisó el expediente con detenimiento y firmó la tutela. Al hacerlo, levantó la vista, miró a ambas y sin saberlo citó las palabras que lo habían cambiado todo. «Usted necesitaba un hogar», dijo a Natalie. «Y usted necesitaba una madre», añadió mirando a Lily. «Me parece que ambas cosas han comenzado hoy». El triunfo no llegó con fuegos artificiales, ni música, ni titulares sensacionales. El triunfo fue una niña que sonreía sin miedo, una mujer que recuperó su voz y una comunidad que decidió no mirar hacia otro lado. Había justicia, había reparación y, lo más importante, había futuro. Había pasado un año. 12 meses desde que Natalie Carter se había sentado sola en una estación de autobuses con el corazón hecho trizas y un vestido de novia que nunca vería el altar. Y sin embargo, esa mañana, el aire en el apartamento sobre el diner olía a pintura fresca y a canela, a promesa cumplida. En la repisa junto a la ventana, al lado de una foto antigua donde Natalie aparecía abrazando a su abuela con una bufanda tejida a mano, descansaba ahora un marco nuevo. Dentro, un documento oficial con letras negras, rectas, inconfundibles. Adopción legal. Lily Carter,
9 años. Debajo, la firma de un juez. Y justo al lado, una sonrisa torcida dibujada con lápiz como si Lily hubiera querido dejar su firma también. Ese día, la pequeña ceremonia en la corte no tuvo multitudes, pero sí corazones llenos. June Miller, la dueña del diner, la primera en tenderle una cuerda a Natalie, lloró más que nadie, secándose los ojos con una servilleta de tela que aseguraba era solo por alergia. Paula Gray, la trabajadora social que había creído en ambas desde el primer día, les regaló 2 plantas en macetas idénticas. Sobreviven a casi todo, dijo, y eso que no hablan. Lily la miró divertida. Si hablaran, seguro se quejarían del polvo de mamá. Oye, protestó Natalie, fingiendo indignación. Rieron juntas. Ya eran hogar. Ya eran historia. Mientras tanto, Heartline Connections se disolvía oficialmente. El acuerdo con la Fiscalía incluyó la devolución parcial de tasas y la creación de un fondo estatal para personas afectadas por fraudes románticos. Un fondo que no curaba heridas del alma, pero al menos reconocía que alguien debía asumir responsabilidad. En la última audiencia, Sabrina Cole apareció sin maquillaje, sin su equipo de abogados, sin su seguridad de siempre. Habló por fin, no como empresaria, sino como persona. Cuando fundé la agencia, creí que la gente necesitaba un empujón para amar, algo que les dijera, adelante, está bien intentarlo. Pero me equivoqué. Volví números las almas, procesos las emociones, perdí el centro. No pidió perdón en grandes palabras, no lloró, no buscó redención, solo pidió que el fondo funcionara. Tal vez esa fue su primera verdad. Natalie no se convirtió en activista de pancarta, no se paró en tribunales a exigir sentencias, se convirtió en algo más poderoso, una presencia. Junto a Amy Brooks y Jenna Hall, las mujeres que habían compartido su historia y su dolor abrieron un pequeño centro comunitario en la esquina de Maple con Tercera. Lo llamaron Second Chance Porch. No prometían amor ni finales felices, ofrecían algo más concreto. Sofás limpios, café caliente, folletos revisados, listas de verificación, alguien que te acompañara a ver un apartamento o te ayudara a entender una cláusula difícil. Un lugar donde la historia no comenzaba en el dolor, sino en la decisión de no repetirlo. Marcus Hill, el periodista que había escrito el artículo inicial, instaló un corcho de corcho junto a la entrada lleno de recortes, frases subrayadas y tarjetas de gracias enviadas por otras mujeres que habían leído su reportaje y decidido alzar la voz. Tom Weaver, el ex contador de Heartline, se ofreció a llevarles la contabilidad sin cobrar como parte de su compromiso personal con reparar algo de lo que había callado por años. No era un milagro, era una red, hecha de manos pequeñas, errores reconocidos y la convicción de que nadie más debía pasar por eso sola. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían sobre el porche y el viento olía a leña, Lily llegó de la escuela con una tarea entre manos. Tenía que escribir una frase que definiera su hogar. Solo una, ni más ni menos. Se sentó en la mesa de la cocina. Natalie le preparó chocolate caliente y mientras el vapor empañaba la ventana, Lily escribió con letra redonda y concentrada. Mi casa es un lugar donde las palabras se cumplen. Natalie la leyó y sintió un nudo en la garganta. No era solo una frase bonita, era una declaración de verdad. Una que durante mucho tiempo parecía imposible, porque la Natalie que había llegado a Riverton un año atrás no habría creído que algún día podría cumplir una palabra ni siquiera consigo misma. Ahora su hija lo decía con naturalidad, porque lo vivía, porque lo sentía. Esa noche, cuando Lily ya dormía, Natalie se sentó frente a su computadora, abrió el viejo post, el que lo había empezado todo, no lo editó, no lo borró, solo escribió un comentario al final. No vendimos una historia bonita, contamos lo que nos pasó, y pasó esto, encontramos un hogar. A la mañana siguiente, mientras abría el centro comunitario, una joven cruzó la puerta. Tenía los ojos rojos, una maleta con ruedas que tropezaba con la alfombra y la voz baja. Leí su artículo, dijo, no sé por dónde empezar. Natalie no preguntó nombres, no pidió explicaciones, solo le ofreció una taza de café y un asiento junto a la ventana. Dijo, empieza por aquí, y si quieres, di conmigo. Necesitas un hogar,
Y yo, hoy, puedo ayudarte a encontrarlo. La justicia no fue un castigo, fue una serie de elecciones pequeñas, repetidas con terquedad. Fue la niña que en una estación de autobuses dijo la verdad más simple con la voz más firme. Tú necesitas un hogar, y yo, una mamá. Y fue la mujer que se negó a olvidar esa frase, que decidió darle un final, uno con una llave que abre desde dentro, con 2 sillas y una mesa, donde las palabras al fin se cumplen.